Muchas personas tienen dolor de espalda sin tener ninguna lesión que se lo produzca. Esto nos suele chocar, nos cuesta entenderlo. De hecho, hay mucha gente que incluso se frustra cuando le dicen que no tiene ninguna lesión, porque se sienten como desamparados, como de repente no saben qué hacer, no saben cuál es el siguiente paso a seguir para eliminar su dolor de espalda. Y el problema es que hemos asociado de forma indivisible la lesión al dolor, o el dolor de espalda a tener una lesión. Y esto no es así, esto es bastante más complejo que eso. Por eso, si tienes dolor de espalda, me gustaría recomendarte, independientemente de si te han diagnosticado una lesión o no te han diagnosticado una lesión, que profundices un poquito en qué es el dolor y en qué cosas pueden producirlo, porque hay mucho más allá de tengo una lesión, me duele, no tengo una lesión, no me duele. En este vídeo me gustaría explicarte, en primer lugar, por qué hemos asimilado o asociado de forma tan fuerte estos conceptos de dolor y lesión, qué es realmente el dolor y, por último, cómo puede explicarse, o otra vía de explicación desde el conocimiento que nos da la biomecánica, junto con las ciencias del dolor. Por supuesto, el tema de la perspectiva que nos da la biomecánica no es la única forma de abordar el dolor ni de solucionarlo, no quiero decir eso. Es una opción. Es una opción que creo que se tiene poco en cuenta para los resultados reales que consigue la gente que trabaja con este tipo de abordaje. Bueno, para empezar, como te he dicho, ¿por qué hemos asociado el dolor a la lesión de esta forma tan indivisible? Por experiencia, por la experiencia que hemos tenido durante toda nuestra vida a lo largo de, o sea, en relación con el dolor. Yo tengo un dolor, voy al médico, el médico me hace una serie de pruebas, me dice, mira, tienes esta lesión, tienes que hacer esto, y yo hago eso que me dice el médico y al cabo del tiempo se me pasa y efectivamente pienso, hostia, mira, tenía esta lesión, esa lesión se ha recuperado y mi dolor ha desaparecido. Perfecto. Entonces yo voy como generando esa idea de que eso siempre es así. ¿Cuál es el problema? Que justo con el dolor de espalda esto muchas veces no pasa. Sí, tienes esta lesión o no, no tienes ninguna lesión, pero ese proceso de recuperarse de la espalda a veces es más complejo y es más difícil de conseguir. Entonces, por eso creo que es primordial entender qué es el dolor, ya que esto te va a abrir un nuevo abanico de posibilidades. Te va a hacer ver qué cosas tienen sentido para conseguir evitarlo. Lo primero que tienes que tener claro es que el dolor es un mecanismo de protección. El dolor tiene una función muy clara, que es evitar que tú te hagas daño o que te pongas en peligro. Para entenderlo así sencillito, si tenemos un fuego y yo meto la mano en el fuego, si yo no sintiera dolor, es probable que yo dejara la mano en el fuego. Y es probable, es probable no, es seguro que me quemaría, incluso podría llegar a perder la mano. Entonces el dolor aquí sirve para evitar que yo me haga daño o que me haga más daño en caso de que me haya quemado. De hecho, mira, si te has fijado, ya he usado los términos dolor y daño, que solemos usar como sinónimos, pero realmente no es lo mismo. El daño es la parte física. En este ejemplo del fuego, el daño es la piel que se me quema. El dolor es mi percepción o la experiencia, lo que genera mi cerebro en función de lo que percibe, de la situación y de otras bastantes cosas. Es realmente complejo. De hecho, ya te digo, te animo a que sigas profundizando sobre dolor. Y si quieres, mira, te voy a dejar aquí abajo en la descripción del vídeo en YouTube, te dejo un enlace al libro Explicando el dolor en Amazon, por si le quieres echar un ojo, porque la verdad es que lo explican muy, muy guay y está muy interesante. Bueno, eso, dolor y daño, no es lo mismo. Y de hecho, no están siempre tan relacionados. Puede haber, o sea, evidentemente están muy relacionados, pero puede haber dolor sin daño y puede haber daño sin dolor. En el ejemplo del fuego, solemos sentir daño, solemos sentir dolor realmente antes de hacernos daño, realmente antes de quemarnos. Si tú acercas la mano a un fuego, antes de que se produzca ese daño en la piel, tú ya estás sintiendo dolor y ya retiras la mano, precisamente para evitar que ese daño suceda. En el caso del dolor de espalda, puede haber dolor sin daño, como
muchas de estas personas que tienen dolor de espalda sin tener una patología o un problema en la espalda, una lesión, simplemente por percepción de riesgo, porque falta control en tu espalda. Y también puede haber daño sin dolor. Esto quiero recalcarlo porque además tuve un caso, digamos, que me caló especialmente porque siempre que hablaba con él sobre su dolor, eh, él me hablaba como resignado, como, no, claro, es que con la protrusión era como que él no veía la posibilidad de eliminar su dolor de espalda porque le habían dicho que tenía una protrusión y que eso era lo que estaba causando su dolor. Entonces, para él, su dolor le iba a acompañar ya de por vida. Y esto no es así. O sea, realmente hay mucha gente con hernias, que realmente sería como el siguiente paso a la protrusión, que no sienten dolor. Pero claro, el pensar que por el hecho de tener una lesión ya es imposible que se te vaya el dolor, yo creo que te limita mucho a la hora de tomar ciertos caminos que puedan ayudarte realmente. Entonces, pasando a lo siguiente, es cuál es esta explicación desde la biomecánica, por qué podemos tener dolor de espalda. Pues bien, como hemos dicho, si el cuerpo percibe riesgo de hacerte daño, puede generar señales de dolor. Para entenderlo un poquito más o para ver la complejidad real que tiene todo esto, me gustaría que te imaginaras toda la cantidad de máquinas que hemos construido los seres humanos, desde aviones, submarinos, bombas nucleares, o sea, hemos llevado la tecnología a niveles impresionantes. Sin embargo, cuando vemos en las noticias las típicas imágenes de un robot humanoide andando o haciendo alguna tarea sencillita, nos resulta gracioso porque lo vemos torpe, lo vemos patoso, es como un niño aprendiendo, es como que no sabe moverse bien. Y esto es porque, por mucho que haya evolucionado la tecnología, todavía no hemos llegado a conseguir emular la complejidad que tiene el cuerpo humano a la hora de moverse. Tu columna es un montón de vértebras articuladas entre sí por discos vertebrales. Cada segmento entre vértebras se mueve y cada segmento está controlado por un montón de músculos que tienen que hacer la fuerza justa y necesaria para moverla de forma armónica y que toda tu columna se mueva como un todo, de forma, como he dicho, armónica y sobre todo segura. Todo esto está, la tensión que tiene que hacer cada músculo, la decide nuestro cerebro, grosso modo, nuestro sistema nervioso. Todo esto lo decide en función de un montón de información que le llega desde articulaciones, músculos y demás. Digamos que procesa esa información y manda la señal. Como te digo, es un proceso realmente muy complejo para conseguir el movimiento de la columna y de cualquier otra zona realmente. ¿Por qué te digo esto? Para que veas que si cualquier punto de este proceso falla, si la información no llega bien del todo, si nuestro cerebro no es capaz de procesar la información del todo bien, o si la información de vuelta no llega del todo bien a los músculos, o incluso si el músculo no tiene la capacidad suficiente que se requiere para esa tarea, la capacidad de hacer fuerza suficiente, nuestro cerebro va a percibir descontrol. Cuando yo hago un movimiento, si mi cerebro no percibe que tiene el control suficiente, dice como, hostia, yo no puedo garantizar que tú puedas hacer este movimiento sin riesgo. ¿Y qué hace? Disparar dolor. Es posible que tú no tengas ninguna lesión, pero simplemente el hecho de que tu cerebro perciba riesgo haga que sientas dolor. Incluso si tienes una lesión, es probable que durante en gran parte de tu día, no sientas dolor, porque esa lesión en sí no te está provocando dolor, pero sí que en cierto momento tu cerebro considere que estás aumentando tu riesgo y te mande dolor. ¿Por qué es importante esto? Porque creo que pone al ejercicio en el lugar que se merece realmente o le da la relevancia y la importancia que realmente tiene a la hora de gestionar o de conseguir mejorar un dolor de espalda. Por mucho que hagamos, si nuestros músculos no toleran cierta cantidad de fuerza o nuestro sistema nervioso o nuestro cerebro no es capaz de controlar bien nuestros músculos, ese riesgo va a permanecer. Y ante ciertos movimientos, si mi cerebro percibe riesgo, es muy probable que genere señales de dolor.
Entonces el ejercicio lo que debería conseguir es, como decía, mejorar toda esta comunicación, mejorar el control que tenemos de nuestra columna y conseguir fortalecer los músculos para poder hacer la mayor cantidad de actividades posibles de forma segura. De esta manera, muchas veces conseguimos eliminar el dolor, pero lo que creo que es más importante todavía es el por qué estamos eliminando este dolor. Y es que si el dolor se elimina es porque estamos mejorando el control de nuestra columna, estamos consiguiendo mover nuestra columna de forma más segura y estamos evitando o previniendo el riesgo de hacernos un daño mayor o de que nuestras articulaciones se vayan desgastando poco a poco a lo largo de la vida.